Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 1077, para estudiar el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Victoria, cuando comenzamos este libro de Apocalipsis, recordarás que estudiamos las 7 simbólicas iglesias y comprobamos que estaban representadas a 7 periodos de la iglesia cristiana. Luego, el estudio del capítulo 5 de ayer fue como un intervalo para informar a Juan de los pormenores del lugar celestial. Pues bien, en el estudio del capítulo 6 de hoy, tendremos que acudir a la memoria sobre estas 7 iglesias, pues vamos a tener que continuar recordando los pasajes de estas iglesias. Francisco, voy un poco perdida, porque no sé qué paralelismo existe entre las 7 iglesias y los 7 sellos que figuran en este capítulo 6 que vamos a estudiar. Pues Victoria, no es complicado, porque los periodos que se identifican con los sellos son muy parecidos a los que figuran en las 7 iglesias. Esto lo podrás comprobar cuando vayamos estudiando cada pasaje de este capítulo. Por favor, comienza leyendo el primer versículo. Pues Juan dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Recordarás que el libro que solo podía abrir Jesús, simbólicamente el Cordero, estaba sellado con 7 sellos. También recordarás que los 4 seres vivientes eran querubines, por comparación con la visión del profeta Zacarías en el capítulo 1 y en el capítulo 10, versículos 20 al 22. Así que esta visión se la presenta un querubín a Juan. Ya voy comprendiendo, pues dice el versículo 2: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Recordarás que la primera iglesia era Éfeso, y que correspondía a la época de la iglesia apostólica, años 31 al 100, que fue la que todavía estaba dirigida por los discípulos de Jesús. Y dijimos que fue una época gloriosa del cristianismo, porque todavía conservaba la pureza de la doctrina de Cristo. Ahora, un querubín le enseña lo que hay detrás del primer sello. ¿Y qué es lo que aparece? Un caballo blanco. ¿Y qué significa lo blanco? Pues significa pureza. Pues esa pureza que hubo en la primera iglesia, en Éfeso, que todavía estaba dirigida por los discípulos de Jesús, no obstante algunos han sugerido otras interpretaciones. Pues Francisco, sí que es verdad que coinciden la fecha de la primera iglesia con el primer sello, la del caballo blanco. Bien, pues si está claro, paso a leer los versículos 3 y 4 que dicen así. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, por similitud, podríamos decir que la época de este caballo bermejo es aproximadamente a la de la segunda iglesia, la de Esmirna. Efectivamente, las violentas persecuciones que sufrió la iglesia a manos de los emperadores romanos están simbolizadas por el jinete que lleva una gran espada y que tiene el poder de quitar de la tierra la paz. Si el caballo blanco representa la pureza de la fe, entonces el caballo rojo puede considerarse como una corrupción de la fe por la introducción de diversas herejías. Veamos lo que nos dicen los versículos 5 y 6 al abrir el tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Veamos, Victoria, si el caballo blanco simbolizaba victoria y pureza,
Puede considerarse que el caballo negro indica derrota o que su color simboliza una mayor corrupción de la fe. El periodo de este tercer sello se podría fijar parecido al de la iglesia de Pérgamo, del año 313 al 538. Entonces, Francisco, este símbolo de la balanza podría considerarse como fue la condición de la Iglesia después de la legalización del cristianismo en el siglo IV, cuando se unieron la Iglesia y el Estado, y después de esta unión, la Iglesia se preocupó mayormente de los asuntos seculares y en muchos casos se produjo una falta de espiritualidad. Es cierto, Victoria, pero también se puede interpretar como símbolo de una indebida preocupación por las cosas materiales. Ya no se trata de una guerra victoriosa, como en el caso del primer jinete, ni representa un abundante derramamiento de sangre, como el segundo, sino que su efecto es ahora aún más terrible, el hambre. De hecho, estos versículos tratan sobre alimentos básicos, cebada, aceite y vino, los cuales habrían encarecido demasiado. Bien, pues no hemos podido acabar de estudiar este capítulo 6, por lo que mañana seguiremos estudiando los 4 sellos restantes con el tema 1078. Bendiciones y hasta mañana.